Bienvenidos a su canal Cómo Aprender Fácil. En este video hablaremos de la estructura de Lewis. Para este tema, nosotros necesitamos hablar de los electrones que están en la última órbita. Los electrones que se encuentran en la capa más externa. A estos electrones se les llama electrones de valencia. ¿Cómo podría yo saber el número de electrones de valencia que tiene un átomo? Recuerden que cuando vimos el video de la tabla periódica les había mencionado que nosotros podríamos saber el número de electrones únicamente por saber la familia en la que se encuentra. Si no han visto nuestro video de la tabla periódica, les sugiero que lo vean antes de empezar con este video. Ya que sabemos que utilizaremos los electrones de valencia, estos electrones de valencia lo que van a hacer es representar cómo se pueden enlazar los elementos mediante un enlace, que si no han visto nuestro video de enlaces, también les sugiero que lo vean antes de pasar este video. Recuerden que la finalidad de formar el enlace es que los elementos parezcan a un gas noble. Una manera sencilla de indicar los enlaces covalentes en moléculas es utilizando lo que se conoce como estructura de Lewis, o algunos lo pronuncian como Loess. También es conocida como estructura de electrón punto. En este caso, el punto representa a un electrón. Pero específicamente, estos electrones son electrones de valencia. ¿Cuál es la finalidad de representar a la estructura de Lewis? Es muy importante que recuerden que una molécula es estable cuando adquiere la configuración de un gas noble. O sea, como regla general, tenga 8 electrones de valencia. Pero hay excepciones y recuerden que no todos los gases nobles se llenan con 8 electrones. Por eso, es mejor decir que nosotros buscamos que el elemento parezca un gas noble. En este caso, al gas noble más próximo, ya sea al gas noble anterior o al gas noble que le sigue. Algunos puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta para poder dibujar la estructura de Lewis son los siguientes. Primero, conocer los electrones de valencia del elemento. Segunda regla, elegir cuál es el átomo central. Generalmente es el menos electronegativo, pero en términos sencillos, lo que ustedes deben de hacer es buscar el elemento de preferencia que está solo. Ahorita que hagamos ejercicios mencionaremos cómo elegirlo. Paso número 3. Una vez que se coloca el átomo central, alrededor de él, dependiendo de los espacios que tenga libre, es donde podemos colocar los demás elementos. Siguiente regla. En un enlace simple, dos átomos comparten un par de electrones. En un enlace doble, comparten 2 pares de electrones y en un enlace triple comparten 3 pares de electrones. ¿Cómo vamos a saber nosotros si el elemento comparte esa cantidad de pares de electrones? Bueno, primero lo vamos a hacer en un procedimiento sencillo y después vamos a hacer el procedimiento calculando cuántos electrones debemos de tener compartiendo en total. Aquí tenemos la fórmula del agua, H2O. Lo primero que tendríamos que hacer en este caso es decidir cuál va a ser el átomo central. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno, como solamente lo tenemos una vez, lo vamos a colocar en medio. Aquí les quiero hacer una aclaración que imagínense ustedes que ese elemento está en un cuadro y regularmente deberían de colocar 2 electrones de cada lado, aunque en ocasiones veremos que no es así, pero como regla general van 2 electrones de cada lado. Siguiente paso es saber cuántos electrones de valencia tiene. Únicamente debo de recordar en qué familia está el oxígeno. Como el oxígeno está en la familia 6, lo que yo voy a hacer es colocar un electrón de cada lado primero. Llevo 4, me faltan 2 electrones más, por lo tanto coloco 1 y 2. Ya tengo los 6 electrones de valencia. ¿Por qué tengo 6 electrones de valencia? Por la familia en la que se encuentra. Fíjense también cómo yo tengo aquí 2 espacios. Es como si yo tuviera huecos. Imagínense que esto es como si fuera un rompecabezas. Si yo tengo un rompecabezas, es como si ahí pudieran embonar esas piezas. Por lo tanto, debo de embonar entonces yo 2 piezas porque tengo 2 espacios. ¿Cuáles son esas 2 piezas? Es el hidrógeno.
Por lo tanto, voy a colocar un hidrógeno en la parte de abajo y voy a colocar un hidrógeno del lado izquierdo. El del lado izquierdo, el electrón que está compartiendo el hidrógeno lo voy a representar con un color verde y el hidrógeno que está en la parte de abajo, el electrón lo voy a representar con un color rojo. Fíjense cómo ahora lo único que faltaría es ver si en verdad estos parecen gases nobles. Vamos con el caso del oxígeno. Estos son los electrones que tiene el oxígeno. El oxígeno, cuenten los electrones que tiene. ¿Parecería un gas noble con esos electrones? Sí parecería un gas noble. ¿A cuál se parecería? Al neón. ¿Cómo sabemos entonces que parece un gas noble? Porque tiene 8 electrones de valencia. 8 electrones en su última capa. Por eso se le llama regla del octeto. Porque debe de tener 8 electrones. Pero hay excepciones. Ahora vamos con el hidrógeno. Este hidrógeno que acabo de marcar, ¿parecerá un gas noble? Fíjense cómo nada más tiene 2 electrones. Pues sí, también parece un gas noble. Parece helio. Recuerden que helio es el único gas noble que se llena con 2 electrones. Por lo tanto, si el hidrógeno se parece al helio, quiere decir que cumple con la regla de parecer un gas noble. Aquí nosotros no podemos exigir que se cumpla la regla del octeto porque al hidrógeno no le caben 8 electrones, solo le caben 2 y solo se llena con 2. Por lo tanto, es mejor decir que el hidrógeno parece un gas noble y entonces estaría cumpliendo con la regla. Igual que este hidrógeno que tenemos aquí abajo. Quiere decir que esta es la estructura correcta de cómo representar la molécula del agua. Ahora vamos con otro ejemplo. Ya escribí al metanol. ¿Qué elemento puedo escribir primero? Pues yo podría escribir al carbono o al oxígeno. Voy a decidir que quiero colocar primero al carbono. Por lo tanto, colocamos al carbono y recuerden que el siguiente punto es saber cuántos electrones de valencia tiene. ¿Cómo lo puedo saber? Únicamente por la familia. Como está en la familia 4, 1, 2, 3, 4. También me gustaría hacerles una aclaración aquí. Recuerden que en el video de la tabla periódica les había dicho que era importante que se aprendieran los no metales. Si ustedes ya lograron aprenderse esos no metales y se los aprendieron en el orden en el que aparecieron, ustedes mismos podrían empezar a saber en qué familia está cada elemento. Continuemos entonces ahora sí con el procedimiento. Este carbono se debe de unir a un oxígeno. Vamos a colocar el oxígeno de este lado y recuerden que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Por lo tanto, coloco un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones, 5 electrones y 6 electrones. Ya tengo al carbono y al oxígeno. Me faltan 4 hidrógenos. Los hidrógenos los voy a colocar en los espacios que me quedan. Recuerden que esto es como si fuera un rompecabezas. Tengo que ver dónde embonan las piezas. Coloco un hidrógeno en la parte de arriba del carbono y ese hidrógeno va a colaborar con un electrón. Coloco otro hidrógeno del lado izquierdo del carbono y también va a colaborar con un electrón. Nuevamente otro hidrógeno va a colaborar con un electrón y finalmente el último hidrógeno debe de ir del lado derecho en el oxígeno. Vamos a ver si cada uno de estos parece un gas noble. El carbono, fíjense en los electrones que estoy marcando. ¿Parece un gas noble? Como tengo 8 electrones, sí, parece un gas noble. Ahora el oxígeno. El oxígeno parece un gas noble, también porque tiene 8 electrones en su última órbita. Y fíjense cómo los hidrógenos, como tiene cada uno de los hidrógenos 2 electrones, también parecen un gas noble. Esta es la estructura de Lewis para el metanol. Aprovechando, vamos a hacer ahora el procedimiento, pero con cálculos. En la parte de arriba les voy a escribir cuántos son los electrones de valencia que tenía cada elemento. En el caso del carbono, en el caso del oxígeno y en el caso de los 4 hidrógenos. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono? 4. El oxígeno, 6. El hidrógeno, 1. Y por lo tanto, estos electrones los vamos a sumar. Siguiente parte. Ahora debo de colocar cuántos son los electrones que voy a tener en la última órbita para que se llenen. ¿Cuántos electrones necesita el carbono para parecer un gas noble? En total, 8. El oxígeno, 8 también.
El hidrógeno, para parecer un gas noble, debe tener 2 electrones, que se lo vamos a colocar a los 4 hidrógenos. Finalmente, sumamos esto y el resultado es 24. Si yo resto 24 y 14, el resultado es 10. ¿Para qué me va a servir haber calculado este 10? ¿Para qué es eso? ¿Cuál es la finalidad? Pues nos sirve para saber cuántos electrones se deben de compartir. Quiere decir que si yo comparto en total 10 electrones, entonces la estructura de Lewis estará correcta. Fíjense cómo estoy hablando de compartir electrones. Por eso es muy importante que recuerden que la estructura de Lewis se debería de hacer únicamente con enlaces covalentes. Vamos a contar entonces cuántos se comparten. Aquí tenemos el primer par que se están compartiendo. Son 2. Segundo par son 4. Tercer par llevo 6. Cuarto par son 8. Y el último par son 10. En total estoy compartiendo 10 electrones como me lo está diciendo esta parte. De esa forma también estoy confirmando que estoy bien en el procedimiento. Entonces ahora vamos a hacer un nuevo procedimiento, pero ahora utilizando estos cálculos desde el principio. Ahora vamos a escribir al amoníaco. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Antes de empezar con el procedimiento, vamos a hacer los cálculos que hicimos hace rato. ¿Cuántos electrones de valencia tiene cada uno de estos elementos? El nitrógeno, como está en la familia 5, debe tener 5 electrones de valencia. El hidrógeno va a tener un electrón de valencia. Siguiente, ¿con cuántos electrones se va a llenar la última órbita? ¿Cuántos tiene que tener en total la última órbita para que se llene? El nitrógeno debe de tener 8, el hidrógeno 2, y entonces si nosotros sumamos todo esto, aquí nos daría 14, y en la parte de abajo nos daría 8. Al hacer la resta, me está indicando que se deben de compartir 6 electrones para que esté bien. Ahora sí vamos a comprobar. ¿Qué voy a colocar en medio? Pues voy a colocar al elemento que solamente lo tengo una vez, nitrógeno. Quedamos que tiene 5 electrones de valencia, por lo tanto coloco 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjense cómo tengo 3 huecos y ahí es donde voy a colocar los 3 hidrógenos. Un hidrógeno, 2 hidrógenos y 3 hidrógenos. ¿Cuántos electrones se están compartiendo? 2, 4, 6. Y coincide con lo que habíamos escrito aquí arriba. Por lo tanto, quiere decir que el procedimiento está bien. ¿De qué otra forma lo puedo confirmar? ¿El nitrógeno parece un gas noble? Sí, porque tiene 8 electrones. ¿El hidrógeno parece un gas noble? Sí, porque tiene 2 electrones en cada uno de los hidrógenos que yo tengo. Por lo tanto, este es el procedimiento del amoníaco. Ahora vamos con una estructura más difícil. Vamos a escribir al dióxido de carbono. Vamos a volver a hacer lo mismo. Electrones de valencia, electrones que debe tener en la última órbita o con los que se van a llenar, y vamos a ver cuánto nos va a dar. ¿Cuántos electrones de valencia debe tener el carbono? 4. ¿Cuántos debe tener el oxígeno? 6. Por lo tanto, esto me va a dar un resultado de 16. ¿Con cuántos electrones se va a llenar la última órbita para parecer gas noble el carbono? Con 8. ¿Y con cuántos el oxígeno? Con 8. El resultado en este caso sería 24. Si yo resto entonces ahora 24 y 16, el resultado es 8. Por lo tanto, fíjense cómo se deben de compartir 8 electrones. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este procedimiento? Primero voy a colocar al carbono. Después de colocar al carbono, lo más fácil sería colocar un electrón de cada lado y entonces ahí tengo los 4 electrones de valencia. Y como ese oxígeno yo lo podría colocar en cualquiera de esas dos orillas, vamos a suponer que yo coloco aquí un oxígeno y al oxígeno le voy a colocar los 6 electrones de valencia. Y voy a hacer lo mismo con el otro oxígeno. Vamos a ver si haciendo así el procedimiento yo estaría bien. Primero, ¿cuántos electrones está compartiendo el dióxido de carbono? 4, 2 y 2. Y fíjense cómo aquí el procedimiento me está diciendo que deben de ser 8. Quiere decir que algo anda mal. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. ¿El oxígeno que yo tengo aquí parece gas noble? No, porque aquí me falta un electrón. No tengo los 8 electrones de valencia. Ahora con el caso del carbono, ¿el carbono parece un gas noble? Tampoco, tengo 6 electrones. Y finalmente el otro oxígeno
tampoco tiene los 8 electrones de valencia. No están cumpliendo con la regla del octeto o con la regla de parecerse un gas. Quiere decir que algo hice mal. ¿Qué fue lo que hice mal? Los electrones no estoy compartiendo lo que me está diciendo aquí que se deben de compartir. ¿Cómo le voy a hacer para que se compartan los electrones correctamente? Lo que yo debo de hacer es que el carbono debe de compartir entonces 2 electrones con este y 2 electrones con este otro. Por lo tanto, el oxígeno debe de ser lo mismo. El oxígeno va a compartir entonces 2 aquí y va a compartir 2 aquí. Fíjense entonces ahora sí, ¿cuántos electrones estoy compartiendo aquí y cuántos electrones estoy compartiendo aquí? 8 en total se están compartiendo. Y si ahora yo preguntara, ¿este oxígeno parece un gas noble? La respuesta es sí, porque tengo 8. Si ahora yo preguntara, ¿el carbono parece un gas noble? También porque tengo 8 electrones. Y finalmente el siguiente oxígeno también tiene 8 electrones. Por lo tanto, ahora sí, esta es la forma correcta de escribir la estructura de Lewis del dióxido de carbono. Por último, fíjense cómo en este caso, si se comparten dos pares, quiere decir que se está formando un doble enlace. Entonces esto nosotros lo podemos representar de la siguiente forma. El dióxido de carbono tiene un doble enlace hacia los oxígenos. Así lo podríamos representar. En el caso de las primeras estructuras, como el agua, teníamos nada más un enlace sencillo, porque únicamente teníamos un par de electrones que se compartían. En el caso del metanol, también teníamos enlaces sencillos porque solo eran pares de electrones los que se compartían. Recuerden que ese enlace lo podemos representar con líneas como lo estoy haciendo ahorita. Cuando sea un enlace, una línea. Cuando sean dos enlaces, son dos líneas. Espero que hasta aquí les haya servido el video y les escribiremos algunos ejercicios para que puedan practicar. Si tienen alguna otra duda, si quisieran ver algún otro tema, háganoslo saber en los comentarios y nos vemos hasta el próximo video.